pequeño repaso de Lámina lo que estoy 75. leyendo. La lámina 75, muchachos. Aquí porque vivimos con 75. sí, 75. Se dice, ¿se ubicaron? Entonces dice, ¿qué puede decirle sobre el tema de la estabilidad en el plano complejo? Vamos a dejar que Agustín lea esa respuesta que está ahí para explicar. La estabilidad de un sistema lineal en lazo cerrado se determina a partir de la ubicación de los polos en el lazo cerrado en el plano S. Si alguno de estos polos se encuentra en el semiplano derecho del plano S, entonces conforme aumente el tiempo producirá el modo dominante y la respuesta transitoria aumentará de forma monótona u oscilará con una amplitud creciente. Esto representa un sistema inestable. Fíjate, una amplitud creciente. ¿Ya? Una amplitud creciente. ¿Qué entendemos nosotros por una amplitud creciente? Que va a aumentar ¿cómo se llama esto? A lo largo del tiempo. Imagínense ustedes un sistema amortiguado, ¿verdad? Que ven que se amortigua, ¿verdad? En el tiempo. Bueno, es justamente lo contrario. En vez de amortiguarse, lo que ocurre es una amplificación de esa amplitud. Porque ya nosotros nos imaginamos más o menos como la respuesta transitoria de algo así. Entonces dice, ¿cuál sería el comportamiento de un sistema físico en condición inestable? Vamos a dejar a Dariana que vea esa parte. Ok, dice, para tal sistema, tan pronto como se conecta la alimentación, la salida aumenta con el tiempo. Si no ocurre una saturación en el sistema y no se incluye una detención mecánica, el sistema puede terminar por dañarse y fallar, ya que la respuesta de un sistema físico real no puede aumentar indefinidamente. Correcto. Por ejemplo, si tenemos una válvula de control que recibe una señal que es inestable del controlador, ¿ok? Vemos claramente que comienza a irse a los toques, ¡pac! Y después cierra, ¡pum! Se queda un tiempo así, después vuelve y abre de tiro, ¡ra! ¡Plum! Se queda abierto ahí un tiempo. Y cada vez esa duración, digamos, esas detenciones van a ser con mayor duración. Cada vez más van a ser como van a durar más tiempo arriba y cada vez va a durar más tiempo abajo. Y así hasta que se quede 1 hora arriba y 1 hora abajo. Y así sigue hasta que se va a quedar 3 días arriba y 3 días abajo. ¿Entiendes? Porque eso se va como amplificando esa salida que no está acotada. Ahora, en el controlador no pasa ningún problema, ¿verdad? ¿Qué problema puede pasar? Nada, porque sencillamente tiene una detención mecánica. ¿Ya? Pero supongamos que sea un sistema que no conste de una detención mecánica, o que sea electrónico, que sea, pudiera echarse a perder. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que hay que tener claro ahí. Es para que vayan entendiendo más o menos de qué va esto de la estabilidad. Se lo digo porque en realidad cuando yo vi digamos la parte de teoría de control allá en la universidad, no entendía exactamente, porque los profesores se dedicaban a hacer problemas y la parte teórica no le prestan atención. En la parte de teoría de control tú tienes que prestar atención a la parte teórica. No puedes pasar por otra parte teórica, porque la parte teórica te ayuda a entender. ¿Qué pasaba? Que muchos profesores se enfincan en los problemas. Vamos a hacer este problemita, los ejercicios, pero la parte teórica no sabe. Entonces tú haces ejercicios de forma automática, digamos, un automata, pero realmente, ¿este ejercicio para qué sirve? O sea, ¿qué significa esto? No sé. Nadie sabía. Uno lo hacía, si te daba el resultado, perfecto, pasaste el examen con 20, pero ¿eso qué significa? No sabíamos, porque el profesor se aplicaba en los ejercicios y no explicaba teoría. Y la materia se llama teoría de control. Entonces tienen que ver teoría. Ok, entonces, ¿qué garantizaría que una respuesta transitoria alcance el equilibrio? Vamos a dar aquí a Neumático, que lea esa parte. Si todos los polos en lazo cerrado se encuentran a la izquierda del eje imaginario, J omega. cualquier respuesta transitoria termina por alcanzar el equilibrio. Porque fíjate ustedes que la respuesta transitoria tiene una parte transitoria, tiene una, digamos, la respuesta en el tiempo, vamos a llamarla así para incluir todo. Tiene una parte transitoria y tiene una parte, digamos, de estado permanente, ¿no? Entonces, cuando dice equilibrio, sistema estable, equilibrio, puede ser, refiriéndose, por supuesto, a ese estado permanente, a ese estado estable al que llegamos. No necesariamente significa que el error sea cero, ¿no? Significa que tengamos un estado estable. ¿Okay? Y también pudiéramos, por ejemplo, en el caso de un sistema que no tiene amortiguamiento, también es estable, aunque es de algún modo pues marginalmente estable, pero es estable porque no crece, con el tiempo se mantiene. ¿Okay? No necesariamente significa que sea estable, que significa que el error sea estar anulado, que sea cero, no, significa que llegamos a un estado permanente.
que no haya amplificación, que tenemos un valor finito allí. A eso nos referimos. La inestabilidad de un sistema pudiera depender de la excitación. Vamos a dejar al compañero de la cámara ahí, al cineasta, que por favor responda a esa pregunta. Que un sistema lineal sea estable o inestable es una propiedad del sistema mismo y no depende de la entrada ni de la función excitadora del sistema. Los polos de la entrada o de la función excitadora no afectan a la propiedad de estabilidad del sistema, sino solo contribuyen a los términos de respuesta en estado estacionario en la solución. Por ejemplo, si nosotros tenemos que excitamos el sistema con, vamos a suponer, matemáticamente hablando, con un escalón que vale un escalón unitario. Al final, digamos, si el sistema logra, está bien sintonizado, por así decirlo, el estado permanente, ¿cuál sería? ¿Qué valor tendría el estado permanente? ¿El estado estable? El estado estable. La amplitud de... ¿Y cuál sería la amplitud de quién? De la señal excitadora, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el estado estable siempre va a tener valor, por así decirlo, de la amplitud de la señal excitadora. ¿Ok? Entonces eso no tiene que ver no es eso lo que te va a provocar que sea inestable. ¿Ya? Porque eso realmente contribuye en los términos de la respuesta de estado permanente. ¿Ok? Dice aquí, evitar incluir polos en el semiplano. Fíjate, evitar incluir polos en el semiplano derecho representaría una solución al problema de estabilidad. Vamos a dejar al compadre acá, por cierto, no se han anotado. El problema de estabilidad absoluta se soluciona con facilidad al no elegir polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano S, incluyendo el eje J omega. Exactamente, fíjate que incluso dice ahí que incluyendo, o sea, no se soluciona no elegir polos en lazos cerrados en el semiplano derecho, incluyendo el eje J omega, o sea que no debería haber tampoco en el J omega porque vamos a tener oscilaciones que no se van a amortiguar y evidentemente eso no nos sirve para control. O sea, si bien es cierto, tenemos estabilidad, esa estabilidad relativa no nos sirve para nosotros, digamos, poner la salida, ¿okay?, dentro de lo que sería un margen de más o menos 2%, ¿okay?, con respecto a la entrada. No sirve porque tenemos esa oscilación sostenida que no termina por de algún modo amortiguarse. ¿Qué hay sobre incluir polos en el eje J omega? Fíjate, voy a leer esa parte. Si bien es cierto que matemáticamente hablando los polos en el lazo cerrado sobre el eje J omega producirían oscilaciones cuya amplitud no se reduce ni crece con el tiempo, eso es así, que ya eso lo vimos analíticamente hablando. En casos prácticos, en los que hay ruido, la amplitud de las oscilaciones aumenta a una velocidad determinada por el nivel de la potencia del ruido. Por tanto, un sistema de control no debe tener polos en lazo cerrado en el eje J omega. No debe tener, primero porque tenemos oscilaciones. Ahora, cuando tenemos ruido, pudiera ser que esos ruidos se suben y rueden un poquito, como quien dice, el polo lo rueden hacia la derecha y entonces vamos a tener, eso es casi imperceptible. Pero si después de una hora te das cuenta que ha crecido la amplitud. Y eso pasa porque allá en el laboratorio tenemos un sistema de control que trabajamos nosotros y efectivamente cuando tú lo dejaba así, yo dejaba un largo tiempo, ya cuando llegaba ya estaba la amplitud amplificada. O sea, estaba un poquito hacia la parte inestable, porque siempre va a haber ruido. Ok, entonces dice, el simple hecho de que todos los polos se encuentren en el plano izquierdo garantiza una respuesta satisfactoria. Fíjate, el simple hecho de que todos los polos se encuentren en el plano izquierdo garantiza una respuesta satisfactoria. Dice no. El solo hecho de que todos los polos en lazo cerrado se encuentren en el plano izquierdo del plano S no garantiza características satisfactorias de respuesta transitoria. Esto nos referimos exactamente a, por ejemplo, lo que acabamos de decir. ¿Okay? Por aquí vamos a tener entonces, digamos de algún modo, una estabilidad relativa y una estabilidad absoluta. ¿Okay? Si bien es cierto, nosotros podemos tener una estabilidad relativa, esa de repente no es la más adecuada para nuestra aplicación. ¿Okay? No es la más adecuada. Entonces, por ese motivo,
dice que no es necesariamente, quiere decir que si todos están, porque pudiera ser que algunas estén muy cerca del plano, digamos, del semiplano derecho, y por supuesto hay muchas oscilaciones, o bien, si bien es cierto, podemos tener amortiguamiento, tenemos muchas oscilaciones y el tiempo de asentamiento es muy grande, entonces eso no nos sirve. Que recuerden ustedes que el error hay que eliminarlo cuanto más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, si tenemos muchas oscilaciones, a pesar de que el sistema es estable y todas las raíces están en el plano izquierdo, al tener muchas oscilaciones, evidentemente, eso digamos, no corresponde a una... No corresponde a una respuesta satisfactoria, ¿no? Ok, fíjate que sigue diciendo, ¿no? Si los polos dominantes complejos conjugados en lazos cerrados se encuentran cerca del eje J omega, la respuesta transitoria presentará oscilaciones excesivas o será muy lenta. Entonces, fíjense ustedes que a pesar de que podemos tener, digamos, dos características que no son deseables. Entonces, ¿qué puede hacerse para obtener una respuesta satisfactoria? ¿Qué puede hacerse, no? Ajá, Dariana, léete también esa parte de allí. Por favor. Ajá. Profe, ¿estamos en la primera o en la segunda entonces? Entonces, ¿qué puede hacerse para obtener una respuesta 79. Sí, porque las dos son entonces. Sí. Pero ajá. Ajá, dice, para garantizar características de respuesta transitorias rápidas y bien amortiguadas, es necesario que los polos en lazo cerrado del sistema se encuentren en una región determinada del plano complejo, como la región delimitada por el área sombrada en la figura FD79. Ok, fíjate entonces cómo tenemos una especie de, fíjate, si queremos que sea, fíjate, una respuesta transitoria rápida, ¿verdad? Como habíamos mencionado ya, y bien amortiguada, es decir, que ese amortiguamiento sea, digamos, que no ocupe mucho espacio de tiempo, los amortiguamientos, que lleguen al más o menos 2%, al más o menos 5%, dependiendo del criterio que utilicemos rápidamente, que el tiempo de establecimiento sea pequeño, lo más pequeño que se pueda. Fíjate, entonces podemos decir que efectivamente la respuesta es satisfactoria, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, muchachos? Que a pesar de que tenemos polos en el semiplano izquierdo, no necesariamente quiere decir que tengamos una respuesta satisfactoria. Pues pudiera ser que tengamos unas oscilaciones, muchas oscilaciones, un factor de amortiguamiento que de verdad no es correcto, que es muy pequeño, por así decirlo, ¿verdad? Muy pequeño, muy amortiguado, o que sencillamente sea demasiado sobreamortiguado, entonces sea demasiado lento. Entonces, ahí va. Ahora bien, fijémonos en la imagen, ¿no? La imagen que está en el plano J omega, o el plano S. Fíjate cómo vemos que hay una región más allá de lo que sería sigma. Fíjate, en la parte de abajo aparece sigma, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, para la parte ya izquierda, después de sigma, es donde por supuesto vemos que podemos conseguir, por ejemplo, en la región donde tenemos un factor de amortiguamiento mayor a 0.4, muchachos. ¿Okay? Estamos hablando de sistemas, ¿qué tipo de sistemas son esos? Subamortiguados. Subamortiguados, pero fíjate que se recomienda que el factor de amortiguamiento sea mayor a 0.4. ¿Ok? O sea, 0.1, 0.2, vamos a tener muchas oscilaciones. ¿Entiendes? Muchas oscilaciones antes de que finalmente la respuesta termine por amortiguarse, ¿no? Y eso no es lo que buscamos, ¿no? Entonces tenemos problemas para controlar. ¿Ok? Fíjate que el tiempo de establecimiento te está diciendo acá, fíjate que sería que se busca un tiempo de establecimiento menor a 4 sobre sigma, donde sigma es esa separación entre lo que digamos, en lo que la región óptima, por así decirlo, o la región, digamos, donde vamos a conseguir un sistema que realmente cuya respuesta sea satisfactoria, y el plano complejo, ¿no? O sea, es decir, el eje J omega, y por supuesto el confín que tenemos con la parte ya inestable, ¿no? Como aquí dice entonces, Omar, léete esta parte, ¿qué puede hacerse para obtener una respuesta satisfactoria? Como la estabilidad relativa y el comportamiento transitorio de un sistema de control en lazo cerrado se relacionan directamente con el patrón de polos y ceros en el lazo cerrado en el plano S, con frecuencia es necesario ajustar uno o más parámetros para obtener los patrones convenientes. Fíjate, ¿qué parámetros serían esos, muchachos?
¿Qué es lo que normalmente nosotros modificamos? El K El K. y la constante de tiempo. Fíjate, ¿no? ¿Qué normalmente modificamos? Nosotros no podemos modificar, por ejemplo, el modelo matemático del sistema que vamos a controlar. Eso no lo podemos modificar porque ese es el que tiene. ¿Ya? Nosotros determinamos eso de forma experimental y ese es el que tiene y ese quedó. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos modificar? El compadre dice que el K, ¿verdad? Pero normalmente lo que nosotros podemos modificar, bien, es esa destreza del controlador para que podamos obtener una respuesta satisfactoria, ¿no? Por supuesto, K forma parte, pues K forma parte del controlador, sobre todo si estamos trabajando con un proceso, con un controlador proporcional. Entonces trabajamos únicamente con K. ¿Ok? Sí. Entonces la K está directamente relacionada, y esto es algo que no deben olvidar, directamente al controlador. Esta K con la que vamos a estar hablando de aquí en más está relacionado al ajuste del controlador. ¿Ya? A esa K. Esta K, por supuesto, vamos a hablar de esta K ahora en el arreglo de RU y también para la parte que está relacionada con Diseño de controladores. con el diseño de controladores, con la parte de, digamos, el lugar hermético de las raíces, que con ese método que se utiliza también para poder determinar el valor de K. La gran ventaja digamos, del lugar hermético de las raíces es que te da toda la trayectoria de las raíces, toda completa, ¿no? Tú puedes pararte y calcular, desde el punto de vista analítico, puedes calcular el valor de K sobre el lugar hermético de la raíz, y tú sabes que ahí eso va a ser estable si está dentro, por supuesto, está en la parte, digamos, en el semiplano izquierdo, ¿verdad? Pues si pasa ya para el lugar hermético de la raíz, que está ya en el semiplano derecho, tú sabes claramente, porque te lo está diciendo el gráfico, que eso es inestable. ¿Okay? Anteriormente hacer eso había que usar una vaina que se llama la figura, algo así, una herramienta que usaba hace mucho tiempo. ¿Ok? Eso era algo complicado. Incluso yo recuerdo cuando yo presenté ese examen, eso era horrible porque eso, mira, yo decía, pero esto tiene que haber una manera más fácil de hacer esto. Era muy difícil hacer ese examen, muy difícil. Sin embargo, ahora como es eso definitivamente desaparece. Profe, si el polo se acerca más al cero, se puede decir que está marginalmente estable, ¿no? ¿Al cero cómo? Al origen. Recuerda que aquí hay términos ceros y polos, ¿a qué te refieres más o menos? Al cero te refieres a, digamos, al eje J Al eje vertical. Al eje J mega, a ese te refieres. Sí, cuanto más cercano estemos de ahí, más oscilaciones vamos a tener. ¿Okay? Mientras más cercano estemos, más oscilaciones vamos a tener. Si estamos muy cercanos, fíjate que aquí de hecho lo explicamos. Fíjate que se requiere que el factor de amortiguamiento sea mayor a 0.4. O sea, que valores menores, 0.3, 0.1, evidentemente te van a dar muchas oscilaciones y el factor y el amortiguamiento se va a tardar demasiado. O sea, un tiempo de asentamiento demasiado grande, no nos sirve. Necesitamos un tiempo de asentamiento que sea extremadamente rápido. Ok, entonces hablemos ahora del criterio de estabilidad del RU, muchachos, ¿no? No voy a poder parar así muy seguido porque este bicho se me quedó sin. Ok, fíjate, dice, el problema más importante de los sistemas de control lineal tiene que ver con la estabilidad, evidentemente. Ahora, recuerden ustedes que la cuestión de la estabilidad, ¿en qué tipo de sistema de control es que presentamos nosotros el sistema de la estabilidad? ¿En qué tipo de sistema de control tenemos que lidiar con la estabilidad? Pregunta de examen. Estabilidad y sistema de control. ¿En qué tipo de sistema de control? La estabilidad, ese tema de la estabilidad se puede presentar en un sistema de control lazo abierto. Ah, es de lazo cerrado. En lazo cerrado, que vamos a tener que estar lidiando con eso, ¿no? Al tener lazo cerrado tenemos que lidiar con la estabilidad. Sí. Inmediatamente. Con esa realimentación que genera esa oscilación y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Que es un poco como que, espérate, sube, no, baja. Entonces, si el sistema tiene constante de tiempo muy grande, a veces eso complica aún más, digamos, el tiempo de asentamiento lo pone mucho más grande porque entonces hay un retardo para reaccionar y bueno, en fin. Entonces, cuando el contador dice baja, entonces la pena está subiendo, imagínate. Ya cuando llega ya la señal que está bajando, entonces que comienza a bajar y evidentemente eso es un problema muy grande. Por eso que se utiliza el sistema de control en cascada, que normalmente lo ven ustedes en control avanzado, ¿no? Para que eso se agilice. Ok, entonces dice, ¿no? Es decir, fíjate, el problema más importante del sistema de control lineal tiene que ver con la estabilidad, es decir, en qué condiciones se vuelve inestable un sistema. Si es inestable, ¿cómo se estabiliza? Son las preguntas que aparecen allí.
En diapositivas anteriores se vio que un sistema de control es estable si y solo si todos los polos en lazo cerrado se encuentran en el semiplano izquierdo del plano. ¿Okay? La mayoría de los sistemas lineales en lazo cerrado tienen funciones de transferencia en lazo cerrado de la forma o fíjate, ¿no? Entonces hablamos de sistemas lineales invariantes en el tiempo, donde tenemos los coeficientes, pero esos coeficientes son numéricos, ¿verdad? Son constantes, los coeficientes son normalmente nosotros vamos a trabajar con el sistema LIT. Por eso es que estudiamos sobre esto. Porque de otro modo es difícil poder controlar sistemas que no son lineales, es muy difícil, porque entonces los parámetros del controlador tienen que variar dependiendo del rango en el que estés trabajando. Si trabajas aquí tienes unos parámetros, pero cuando te vas aquí tienes que cambiar los parámetros para tener las cuentas satisfactorias. Si vas allá tienes que volverlas a cambiar para tener respuestas. O sea, dependiendo del punto de ajuste, entonces vamos a tener parámetros distintos. Porque el sistema no es lineal. Pasa cuando es así. Y sin embargo, tenemos sistemas reales como por ejemplo estos que están acá, siempre vas a tener algo de falta de linealidad. Entonces te das cuenta que por ejemplo para el 60% del punto de ajuste el sistema te controla bien, chévere, pero entonces cuando lo pones en el 20%, vaya, no es igual. Pues no es igual, se tarda más tiempo, hay oscilaciones, porque sistemas no son estrictamente lineales. Recuerden ustedes que esto es lo que es una aproximación, lo que uno hace, ¿no? Es una aproximación. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de estabilidad de Root? ¿Qué es lo que hace? Esto te voy a decir una cosa. Si nosotros agarramos la ecuación característica y le hallamos los polos, le hallamos las raíces como la, directamente vamos a ver quién tiene raíces positivas, ¿verdad? Resulta que es algo bastante absurdo, ¿verdad? Es algo absurdo, o sea, pero para usar algo que, o para que estudiar algo que no tiene sentido. O sea, si yo simplemente agarro que esto es una calculadora, calculo las raíces, y me da las raíces y ya voy a saber cuáles son las positivas y de una vez, esto está inestable, ¿verdad? Claro. De una vez directo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que si la gente, los libros, fíjate, los libros más recientes todavía aparece este tema? ¿Por qué creen ustedes que eso aparece? ¿Por qué se aparece ese tema a pesar de que es fácil agarrar una calculadora? Vamos a suponer, en los tiempos de mi papá o en los tiempos del profesor Carlos, evidentemente para hallar, por ejemplo, para resolver un polinomio de cuarta, de tercera, vamos a suponer de tercero, es difícil, ¿verdad? De cuarta era difícil también, pero ahorita con la calculadora, tú metes el polinomio del tamaño que sea, como al lado, usas root y de una vez para acá te da la raíz. Pon el que te dé la gana, que te lo va a dar igualito. Ajá. Pero entonces, en ese entonces era muy difícil, pues había que usar métodos iterativos a pie. Eso era horrible. Yo vi ese método de Leonardo, un método para hallar la raíz del sistema. De Ruffini también. Ajá, bueno, Ruffini era si tenías raíces que eran Enteras. enteras, pero si no eran enteras. Si mal no recuerdo, si no eran enteras, era peor porque tenías que empezar a usar fracciones hasta ver si. Bueno, pero a veces infracciones. Infracciones. ¿Y si tenías un número imaginario? Ahí sí, pero no o podía, sea, no. se puede usar hasta cierto punto. Se puede usar, pero si era bonito, tenía que ser bonito. Ah, no, bonito está bien, pero bonito se puede quedar ahí. Cuando tú haces esto aquí, Sí, Rufín. determinas un modelo matemático aquí experimental, no te va a dar bonito, compañero, te va a dar una cosa fea. Ay, te explica Rufini y no te cuadra por esta parte. Entonces ahí es donde viene. Ok, entonces vamos a hablar de eso, las razones por qué. El por qué se utiliza todavía esto que tiene años, décadas. ¿Por qué lo utilizamos? Y tiene que ver directamente, está directamente relacionado con el K. Con K. Por eso que se utiliza. Ok, entonces fíjate, este criterio simple que permite determinar la cantidad de polos en el lazo cerrado que se encuentra en el semiplano derecho del plano S. ¿Ok? Fíjate que es un criterio simple que permite determinar la cantidad de polos positivos en lazo cerrado. O sea, dependiendo del cambio de signo, tú sabes cuánto. Si tienes un cambio de signo, tienes uno. Si tienes otro cambio de signo, tienes dos raíces. Y así vas sabiendo. No te dice cuáles son las raíces, qué valor tienen, pero te dice cuántas hay. ¿Ok? Ahora, igual, eso no tiene chiste. Diría Dariana, ¿verdad? Ah, pero ¿qué chiste tiene eso, verdad? Yo puedo usar ro y ya está, ya me dice la raíz una vez. No pierdo tiempo haciendo todo ese poco de malabares ahí que hay que hacer. Pero cuando queremos determinar un valor de K para el cual el sistema sea estable, ahí es donde entonces entra entonces en escena este arreglo que es bastante sencillo. Te planteas una ecuación, tú la resuelves y listo. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, fíjate, ¿de dónde este criterio obtiene la información relacionada con la estabilidad absoluta del sistema? Porque aquí vamos a analizar la estabilidad estable o inestable. Eso es estabilidad absoluta. Si es estable o inestable.
Es básicamente para eso que utilizamos el criterio de Rubin. Entonces, vamos a dejar a Juancito. Juancito, por favor, vete la respuesta esa. ¿De dónde este criterio obtiene la información relacionada con estabilidad absoluta del sistema? Ajá. El criterio de estabilidad de Root dice si existen o no raíces inestables en una ecuación polinomial, sin tener que obtenerlas en realidad. Este criterio de estabilidad solo se aplica a los polinomios con una cantidad finita de términos. Cuando se aplica el criterio a un sistema de control, la información sobre la estabilidad absoluta se obtiene directamente de los coeficientes de la ecuación característica. Cuando se aplica el criterio a un sistema de control, la información sobre la estabilidad absoluta se obtiene directamente de los coeficientes. O sea, cuando vemos los coeficientes nos damos cuenta. Podemos darnos cuenta, dependiendo del signo de esos coeficientes, sabemos si tienen valores negativos ahí, ¿qué va? Es muy probable que tengamos raíces positivas, entonces no vamos a aplicar el criterio porque simplemente con mirar, ¿ok? Podemos saber eso, ¿no? Eso sería una condición, digamos, necesaria. ¿Ya? Sin embargo, fíjate, por ejemplo, una condición necesaria es que todos sean positivos, todos los coeficientes sean positivos. Pero es necesaria, pero sería suficiente, pregunto. Digamos con el conocimiento que ustedes tienen ya de haber visto esa parte, ¿sería suficiente que todo sea positivo? No, ¿verdad? Fíjate, es necesario, sin embargo no es suficiente. Entonces, a pesar de que tengamos todos los coeficientes positivos, tenemos que aplicar igualito el criterio de Root, el arreglo de Root, para saber si hay o no, finalmente, esa raíz es positiva. O sea, simplemente con mirar y decir, bueno, entonces no tiene, porque todos son positivos, no basta, tienes que aplicarlo obligado. Ahora, cuando tenemos un negativo, ahí sí llegamos hasta ese punto. Y ahí sí estamos seguros de que no va a valer porque seguramente tiene raíces positivas. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué examen a priori? Fíjate, vamos a ir viendo, fíjate, este tipo de cosas ustedes las pueden, yo se las paso a ustedes, fíjate que esta información es interesante porque esto es algo que no se toma en cuenta para hacer los problemas, se explica, pero ustedes nunca saben exactamente de qué va la cosa. Ok, vamos a dejar a Eric. Eric, ¿qué examen a priori puede realizarse al polinomio característico para saber si el procedimiento es necesario? Ok. De plano puede decirse que la condición necesaria es que todos los coeficientes sean positivos. Si alguno de los coeficientes es cero o negativo, ante la presencia de al menos un coeficiente positivo, hay una raíz o raíces imaginarias que poseen partes reales positivas. En tal caso, el sistema es inestable y no sería preciso aplicar el procedimiento. Ahora bien, si todos los coeficientes son negativos, bastará con multiplicar ambos miembros de la ecuación por menos 1 para que se hagan positivos. Recuerden ustedes que ese polinomio igualamos a cero, es la parte de abajo digamos de la ecuación que emana de qué? Que emana digamos de aplicar un caso cerrado, ¿no? En la parte de abajo igualas eso a cero, 1 más g por h igualas a 0, entonces ese sería básicamente ese polinomio característico, ¿no? Lo igualas a 0, entonces bueno, perfecto, si tú ves que todos son positivos, chévere. Eso lo que te está diciendo es que puedes aplicar, tienes número para aplicar el criterio de Root. No es que vas a decir, bueno, ya son estables y listo, no. Tienes número para aplicarlo. Ahora, si tú ves que tienes uno negativo y los demás son positivos, frito. O falta uno también. ¿Ok? Positivo con negativo y falta además uno, eso está patético. Ni para qué molestarse. Ok, ahora sí, si de repente vemos que todos son negativos, entonces simplemente multiplicamos por menos 1 porque acuérdense que está igualado a 0 y no va a quedar positivo todo. Entonces, eso es lo que explica eso allí. ¿Ok?